¿Te encuentras en una relación tóxica? ¿Sientes que tus vínculos no son verdaderamente saludables o satisfactorios? Entonces te invito a que revises este nuevo episodio de Hablemos de, donde conversaremos sobre cómo identificar las relaciones tóxicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un gran saludo esperando que te encuentres de la mejor manera. Gracias por estar en un nuevo episodio de Hablemos de, mi programa de video que comparto contigo 2 veces por semana, todos los martes y jueves. Lo puedes encontrar en mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas, que le hagas clic a la campanita y que no te pierdas de ninguno de estos contenidos. También me puedes encontrar en redes sociales como @IsaíasCharón y te invito, por cierto, a que me visites en mi sitio web www.isaiascharón.com, donde podrás encontrar mi podcast de un día a la vez, artículos y mucho más. En este video quiero compartir contigo un tema que me parece muy importante para nuestra calidad de vida y tiene que ver con poder reconocer qué es una relación tóxica. No me refiero solamente a las relaciones de pareja, sino que a todo tipo de vínculo que podamos estar teniendo. ¿Cómo poder identificar cuando esta relación ya se está volviendo dañina, cuando no es el lugar adecuado para permanecer en ella? Y por el contrario, ¿qué es lo que hace que una relación no sea tóxica y sea profundamente beneficiosa y saludable para nosotros? Te quiero compartir 3 elementos que te pueden ayudar a identificar si estás en el vínculo correcto o si es hora de cambiar esa relación o cambiar con quienes te relacionas. Vamos a revisarlo. El primer elemento que podemos encontrar a la hora de identificar que un vínculo se ha vuelto tóxico y poco saludable es que limita nuestra libertad. Una cosa importantísima en los seres humanos es poder expandirnos, ser cada vez más libres en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros proyectos de vida individuales. Y por lo tanto, cuando tenemos vínculos que coartan esto, que ponen, complicaciones a nuestra expansión personal con comentarios negativos, con devaluaciones, con dudas y con complicaciones que llevamos adelante en estas relaciones y que por lo tanto nos hacen el camino más difícil, uno podría pensar de que esta relación no es del todo saludable. Promover la libertad es fundamental para nuestra felicidad y nuestro desarrollo personal. Podemos estar en un vínculo muy estrecho, diariamente y muy profundo si tú quieres, pero este vínculo no puede atentar contra nuestra capacidad de ser individuos, de permanecer libres y autónomos, donde podemos pensar diferente, opinar diferente, actuar diferente y tomar decisiones que van más de la mano con nuestros propios valores y nuestros caminos personales que están motivados por nuestras creencias, por nuestra identidad y por aquello que realmente late al interior de nosotros. Cualquier vínculo que limite nuestro crecimiento en términos de libertad podríamos considerarlo una relación tóxica. Y por el contrario, aquellas personas que nos estimulan a ampliar nuestro marco de decisiones, a ir más allá, a desafiarnos constantemente y a ganar espacios de autoconfianza y libertad, serán las relaciones saludables que necesitamos para crecer y conservar también esa autonomía tan importante en nuestra vida. Segundo elemento fundamental, ligado al primero de la libertad, se suma el crecimiento. Cuando tenemos personas a nuestro alrededor que nos dicen, no, pero ¿para qué? No es necesario. ¿Por qué vas a tomar ese desafío? ¿Para qué vas a aprender algo nuevo? ¿Por qué vas a correr riesgos? Etcétera. Y limitan nuestro aprendizaje y crecimiento. Entonces no es el mejor lugar para permanecer. Una relación saludable y en oposición no tóxica es aquella que estimula nuestro aprendizaje y crecimiento continuo, que nos da confianza y nos, de alguna forma, empuja incluso a pasar por alto nuestros temores y aprensiones para poder conseguir una mejor versión de nosotros. Tomar riesgos es parte de vivir. Aprender nuevas cosas nos ayuda a seguir creciendo permanentemente. Una relación que invita, promueve y estimula el aprendizaje, el desafío personal en una forma acompañada, acogedora, con el apoyo, con esa sensación emocional de que no vamos solos en el camino y que cuando tengamos dudas o complicaciones sabemos que podemos contar con esa persona a nuestro lado para
llenarnos de ánimo, de entusiasmo y seguir adelante para compartir las cosas que nos frustran, que nos dan pena, las que nos dan rabia, las que no son aquello que queríamos, pero que así y todo nos dice: tú puedes, confío en ti, hay que aprender más de esto. No hay cosas difíciles en la vida, solo hay cosas fáciles y aquellas que aún no aprendemos de buena forma. Y por lo tanto, todo este camino de crecimiento es aprendizaje, y tener personas a nuestro alrededor, vincularnos con quienes nos enseñan, nos estimulan, nos motivan a aprender más, nos ayudará a seguir creciendo y alejarnos de esta gente tóxica que, para mantener su amor propio y su ego, espera que el resto no crezca y se quede allí sin mayores desafíos. Finalmente, el tercer elemento que quiero compartir contigo tiene que ver con la confianza. Cuando estamos en relaciones tóxicas, no nos sentimos en plena confianza. Sentimos que no podemos decir todo lo que pensamos, que no nos podemos expresar libremente, que no podemos compartir nuestras diferencias, etcétera, etcétera, etcétera. O que si tomamos ciertas decisiones, debiéramos sentirnos culpables porque algo pareciera ser que le estamos haciendo a esa otra persona. Una relación saludable, en cambio, promueve esta capacidad de poder expresarnos libremente y ampliar la confianza. Es aquel espacio, aquel lugar, aquel vínculo donde nos sentimos libres, donde podemos hablar abiertamente, donde sentimos que podemos confiar, que si yo te cuento mis secretos más profundos, mis temores y mis tristezas más sentidas, están en buenas manos y están contigo. Cuando estoy con resquemores, cuando no sé si puedo o no puedo hacer, si puedo o no puedo decir, entonces esta relación le falta confianza y por lo tanto quizás no es la relación que tú quieres y necesitas para poder sentirte mejor. Un punto importante cuando pensamos en las relaciones tóxicas, ya sea en la libertad, en el crecimiento y en profundizar la confianza, tiene que ver con que usualmente lo pensamos hacia afuera. Las personas con quienes nos relacionamos son tóxicas, son saludables en nuestra vida, pero son pocas las personas valientes que atreven a ponerse un espejo y poder mirar si es que uno está siendo esa persona tóxica o saludable en la vida de los demás. Las relaciones se construyen de dos partes y por lo tanto no solamente la otra persona pone de lo suyo, tú también lo estás haciendo. Si estás construyendo relaciones poco saludables, dependientes o que coartan la libertad, también eres responsable de ello y tienes que mirarte en el espejo y reconocer cómo tú también vas a poder mejorar en ti para construir mejores y más profundas relaciones. Te invito a que sigas revisando estos contenidos en mis redes sociales, @IsaíasCharón, y recuerda seguirme en mi canal de YouTube. Me puedes encontrar también con el mismo nombre y suscribirte, hacerle clic a la campanita y no perderte de nada de lo que estoy generando semana a semana para poder acompañar tu crecimiento personal y profesional. También, como siempre, invitarte a mi sitio web www.isaiascharón.com para que puedas encontrar más contenido de desarrollo personal, desarrollo profesional y crecimiento, porque en esta ruta estamos todos y todas en este aprendizaje continuo para ser cada vez mejores. Te mando un gran abrazo y nos encontramos en el siguiente episodio de Hablemos de.